Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. En este video vamos a hablar del clonado de ADN. ¿En qué consiste el clonar el ADN? Es básicamente aislar una secuencia de ADN de interés, insertarla en un vector adecuado para poder manipularla, con el objetivo de obtener un gran número de copias de dicha secuencia. Para ello se trabaja con bacterias o con distintos tipos de células, de modo que al internalizar el ADN en el vector apropiado dentro de una bacteria, por ejemplo, este se va a multiplicar en paralelo con la multiplicación de las bacterias. Es decir, al aumentar el número de bacterias, se va a generar más cantidad de ADN. Veamos los pasos que implican lo que es el clonado de ADN. Para comenzar, necesitamos seleccionar y aislar el fragmento de ADN con el que se va a trabajar. También tenemos que seleccionar un vector adecuado en el cual vamos a insertar a ese fragmento de ADN. Para eso realizamos una reacción denominada de ligación. Una vez que tenemos el vector recombinante, vamos a hacer la inserción de ese vector en un organismo adecuado, en una bacteria o en células. Luego tenemos que hacer la propagación del cultivo para generar un alto número de bacterias o células y finalmente tenemos la etapa de purificación en la cual vamos a aislar el ADN de interés. Veamos paso a paso en qué consiste clonar el ADN. Dijimos que necesitamos la secuencia de ADN de interés. Para eso, por ejemplo, podemos partir del genoma, del cual queremos aislar una secuencia particular. Una forma de hacerlo es utilizando una reacción de PCR. Así obtenemos un gran número de copias de la secuencia. También vamos a tener que haber elegido un vector, por ejemplo un plásmido, el cual vamos a cortarlo y abrirlo para poder insertar el ADN en el mismo. Tras la reacción de ligación, vamos a haber generado el plásmido recombinante. La ligación es posible utilizando una enzima que es la ADN ligasa. Bien, entonces ya contamos con el vector recombinante. Pasamos ahora a la inserción, que la inserción, como dijimos, puede ser en una bacteria o en algún tipo de célula. Cuando la inserción es en bacterias, al proceso se lo denomina transformación. Cuando es en células, se lo denomina transfección. En ambos casos, para que sea capaz de internalizar el ADN, debe ser competente. Esto quiere decir que debe estar tratada previamente para que sea capaz de internalizar el ADN. Una forma es hacer un tratamiento previo con una solución de cloruro de calcio. Lo que hace este tratamiento es preparar a la membrana para que sea capaz de internalizar el ADN. Teniendo ya las células o bacterias competentes, luego se hace la transformación o transfección, respectivamente. Una forma es hacer, por ejemplo, si hablamos de bacterias, un shock térmico, que es someter a la bacteria a un tratamiento brusco de cambios de temperatura. Otra forma es hacer una electroporación. Para eso la bacteria o célula tiene que estar electrocompetente, se dice. Bien, entonces ya tenemos internalizado el ADN. Si hablamos de bacterias, por ejemplo, vamos a tener una placa en la cual vamos a haber sembrado a las bacterias. Si hablamos de un plásmido, el gen selectivo suele ser una resistencia a algún antibiótico, entonces en este medio vamos a haber agregado antibiótico, de modo que solo van a crecer las bacterias que contienen al vector recombinante. De aquí vamos a elegir una colonia, un clon de bacterias, y vamos a hacer un cultivo líquido para generar volumen. Luego de la selección pasamos a lo que es la purificación, que suele denominarse mini prep o también midi o maxi prep según el volumen de cultivo con el que se trabaja. Una de las formas de purificar el ADN es utilizar un protocolo de lisis alcalina. Este es uno de los métodos más utilizados por su costo y por el tiempo que demanda. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo.